Las huellas del alba. Tenemos una cita con la memoria musical, con la memoria cultural. Sí, en el mundo onírico de la radio. Las huellas del alba. Excelente noche hoy de Saturno, ya 2 de septiembre de este año 2023, y es un gusto para un servidor, Alex Salamandra, abrir esa puerta para la actividad más bella del universo, que es la expresión. Hoy tengo el gusto de estar con ustedes para nosotros construir esos puentes del pensamiento, esos puentes con la historia, pero también esos puentes con esas disciplinas, ciencias, que a nosotros como seres humanos nos pueden dar una perspectiva distinta, diferente, para que nosotros podamos vivir en una armonía, en una justicia, en un mundo ideal o real. No lo sabemos, eso lo vamos a estar compartiendo, descubriendo hoy, porque estamos súper contentos que arrancamos ya nuestro 3er aniversario en Paisajes Humanos, Voz, Poesía y Canto, y Las Huellas del Alba es parte de este concepto de nosotros dejar precisamente esa huella en la vida, en el destino, en la eternidad, porque de eso se trata, dejar lo mejor de nosotros mientras tengamos existencia. Así que, a nombre de mi compañera Jen y un servidor, arrancamos con Las Huellas del Alba, en el mundo onírico de la radio. La guerra es responsabilidad de los poderosos capitalistas. Los inocentes mueren a consecuencia de esta tragedia. Canción de Tonatiuh de la Cruz Barajas. Otra cosa en la lejanía, solo mirar las montañas caer, caer. Hoy te siguen los comandos asesinos educados por otros locos. Caen bombas mutilando a la humanidad. Otros están matando con el egoísmo en las manos, avariciosos insaciables decapitando la paz. ¿Quién ha visto a los niños llorando de miedo? ¿Quién ha visto a los hombres morir por la paz? ¿Quién ha visto mujeres pariendo crueldad? Tengo una bomba en el cuerpo que no me deja soñar. Tengo esperanza que la humanidad pueda cambiar. Matan de sed, de angustia y de miedo. No se les olvide que mi amor semilla será. Desactiva la guerra con fiebre de amor. Deja que las palabras condenen tanta crueldad. Quiero vivir como las olas del mar, que suben y bajan con tanta felicidad. Quiero vivir como las olas del mar,
que suben y bajan con tanta felicidad. ¿Quién ha visto a los perros aullando de miedo? ¿Quién ha visto a la luna morir en soledad? ¿Quién ha visto a la muerte pidiendo piedad? Hay una bomba en el mundo a punto de explotar. Tengan cuidado que con todos puede acabar. Quiero vivir como las olas del mar, que suben y bajan con tanta felicidad. Quiero vivir como las olas del mar, que suben y bajan con tanta felicidad. ¿Quién ha visto a los niños llorando de miedo? ¿Quién ha visto a los hombres morir por la paz? ¿Quién ha visto mujeres pariendo crueldad? Tengo una bomba en la boca que no me deja cantar. Tengo canción de esperanza y felicidad. Tengo esperanza que la humanidad pueda cambiar. Quiero vivir como las olas del mar, que suben y bajan con tanta felicidad. Quiero vivir como las olas del mar, que suben y bajan con tanta felicidad, que suben y bajan con tanta felicidad. Huellas del alba, en el mundo onírico de la radio. Bienvenidas, bienvenidos a este ritual del pensamiento, del corazón, del espíritu. Acabamos de escuchar la obra Tragedia del cantautor mexicano Tonatiuh de la Cruz Barajas. Y hoy iniciamos con una serie de programas que vamos a estar llevando en algunos sábados de septiembre y totalmente en octubre, porque aquí en las Huellas del Alba tenemos ese compromiso social de repente llevar esos mensajes, esos conocimientos que no son para todos. No sé por qué yo no tengo esa respuesta, pero sí es cierto que no llega para todos o para todas esa cierta información. Y precisamente vamos a arrancar hablando de esa ciencia social que se encarga de regular, de hablar de la normatividad, de las leyes, me refiero al derecho, con una óptica, hablar de qué incidencia tiene en nuestra vida social, en nuestra vida cotidiana. Y tengo el gusto de recibir aquí, en este espacio de las Huellas del Alba, a una persona que admiro, aprecio por dos cosas: por su sencillez y honestidad, y por otro lado, porque es una persona docta en el área del derecho. Desde luego me refiero al doctor Luis Mesa. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Primero, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. Y pues para mí es un gran placer y un gran honor. También es mutuo el aprecio que se le tiene de un servidor hacia su persona. Y pues bien, y es un tema bastante interesante porque estaba pensando cuando usted me hizo la propuesta, ¿qué voy a decir, no? Y entonces
algo dentro de mi cabeza, fue un flashazo en donde dije, ya sé, voy a ocupar los lentes. Y entonces, pues yo decía, ¿cómo voy a utilizar estos lentes? Y dije, es muy sencillo. Vamos a poner y vamos a reflexionar y vamos a transmutarnos desde el primer momento en que nosotros nacemos. Abrimos los ojos y entonces pues vamos viendo muchas imágenes que no tenemos explicación alguna. Después interactuamos con nuestros mamás, con nuestro papá, y entonces vamos haciendo una absorción de información en donde no entendemos el por qué. Repetimos patrones de conducta y entonces repetimos palabras que nuestros papás hacen, repetimos conductas que nuestros papás hacen y entonces pues vamos con la vida, ¿no? En esta cuestión empírica y entonces vamos experimentando, llegando a nuestras universidades, en nuestros niveles académicos y llegamos a un nivel universitario. Y yo dije, exactamente en ese momento, cuando nosotros decidimos tomar la carrera de Derecho, aceptamos ponernos unos lentes. En mi caso, por ejemplo, cuando yo ya no veo, pues tuve que hacerme o a llegarme de lentes. Y lo dije, ya sé cómo voy a explicar esto. Y entonces, cuando nos adentramos a Derecho, nos dan unos lentes en donde vemos literalmente un mundo que no habíamos visto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos de nuevo a remontarnos a esa parte cuando nacemos, pero ahora ya con lentes de derecho. Y entonces dije, ¿cómo vamos a relacionar el derecho? Sencillo, desde que mamá y papá aceptaron tener una reunión y de esa unión y de ese amor nace un bebé, estamos hablando desde el derecho civil, un acto jurídico, un acuerdo de voluntades. Y entonces, pues nacemos. Y hay una obligación, y entra el derecho constitucional, y entonces dice, tu obligación como padre es ir a registrar a tu hijo. Y vamos al derecho civil, y entonces nos registramos, nos dan nuestros nombres y atributos de la personalidad. Y entonces nos empezamos a identificar entre millones y millones de personas, y entonces vamos y vamos. Ahora tienes que estudiar, constitucional, artículo 3, y entonces tenemos acceso a la educación, y empezamos a ver que cada caminito, por lo menos a veces me pasa mucho, y voy caminando y digo, acto jurídico, materia mercantil, estoy comprando un chicle, materia mercantil, muy bien, ahora quiero comprar una casa, muy bien, quiero registrar una casa, derecho registral, y tengo que irme a derecho notarial, mira, pasó una chica bonita, rayos, miro, ética y moral, es que pues la puedo ver de forma muy sana, pero si la veo de una forma pervertida, derecho penal. Rayos, ahora ya tengo que estudiar y voy a conseguir una cédula profesional. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y entonces, Dirección General de Profesiones, tienes cédula profesional, tienes una licitación. Muy bien, ahora vamos caminando y hay un contrato, hay un cumplimiento, depende, materia mercantil o materia civil. Oye, hay una violación de derechos humanos, entonces constitucional, vámonos a derechos humanos, vámonos a tratados internacionales. Y vemos literalmente que el derecho, por más que quiera, no se puede separar de la humanidad. Es algo bien curioso porque en una ocasión yo estaba por la Facultad de Filosofía y exactamente pusieron un letrero, pintado que decía que muera el Estado. Y al lado yo tenía 2 personas de filosofía y ellos estaban muy orgullosos porque habían puesto muera el Estado. Y yo le decía, pues bueno, pues muérete. Y entonces se me quedó mirando de, ¿por qué? Y le digo, pues sí, es que tú estás diciendo muera el Estado. Entonces, pues tú te estás automatando. Y entonces me decían, ¿pero por qué? Y le digo, mira, si tú sabes derecho, vas a decir que cómo se integra el Estado. Territorio, gobierno y pueblo. ¿Y tú qué eres? Pueblo. Entonces, si estás diciendo que muere el Estado, te estás matando tú solo. Tú estoy esperando que te mates. Y entonces se enojó. Yo dije, no, de aquí ya me fui. Vámonos, corriendo. Sí, patitos, ¿para qué las quiero? Entonces, que me echa a correr y pues dije, pues me voy a derecho, pero pues estos todos son de la UNAM y yo no soy de aquí. Entonces, como que no tengo esa protección de aquí, dije, y pues me voy corriendo, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Y vamos viendo que efectivamente, si nosotros como ciudadanos nos pusiéramos a leer la Constitución, y nosotros pudiéramos tener un razonamiento y en verdad un criterio aplicando la ética y la moral, en verdad no necesitaríamos
estar con el derecho. Y eso me viene una concepción muy padre que es la utopía. Porque viene la concepción de utopía en donde dice que es una interacción de humanos, pero sin la necesidad de un tercero llamado gobierno. Que porque nosotros tenemos un gran raciocinio para poder platicarlo. Y entonces no utilizar este tercero gobierno para que nos pueda venir a decir qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no. Y entonces yo dije, bueno, si nosotros llegamos a este nivel puro y máximo de pensamiento, entonces yo ya no tengo trabajo. Y dije, entonces nada, no me conviene. Pero dije, bueno, si yo ya no tengo trabajo, ¿el derecho moriría? Y dije, no, el derecho no puede morir, porque al final esas conductas y esa plática, ese raciocinio, inmiscuidamente sigue siendo una relación contractual, un acuerdo de voluntades. Entonces, yo como profesionista sí muero y el gobierno muere, pero el Estado de Derecho no puede morir, porque si no, no había un parámetro para poder regularnos entre nosotros. Y entonces vamos a decir, oye, pero es que yo ya no necesito de un juez, ya no necesito de una autoridad. Muy bien, pero sí necesitas límites, porque si no hay límites, ¿cómo vas a hacer esta interacción? Entonces, el derecho, por más que queramos que desaparezca, no lo va a hacer. Lamentablemente la población mexicana está tan cegada de que no conoce sus derechos básicos, sus derechos primordiales. Y entonces, yo siempre he dicho, si todo mundo conociera sus derechos, simple y llanamente tendrían otra perspectiva. Pero lamentablemente hay muchas cosas que influyen en nuestra vida, en nuestro camino, que nos dejan cegados. En muchas ocasiones vienen y me dicen, oiga maestro, o oiga licenciado, ¿cómo puedo resolver este problema? Y me dicen, es que usted siempre viene de acá y de acá y de acá y de acá y me saca 20,000 formas. El ejercicio que acabamos de hacer hace ratito, literalmente eso pasa en mi cabecita. Voy viendo cada situación y estoy viendo relación contractual. Exactamente aquí, en este momento estamos viviendo derecho. Un acuerdo de voluntades, usted al proponerme venir, yo al aceptar, acuerdo de voluntades. Aquí una licitación de una televisión, una regulación por Secretaría de Gobernación, ley orgánica. Literalmente estamos viendo contratos, estamos viendo permisos. Y entonces el derecho está tan inmiscuido como en nuestra sangre que literalmente por más que queramos, no lo vamos a poder eliminar. De que sí podemos perfeccionar nuestro conocimiento y podemos perfeccionar nuestro ser completamente. ¿Y que puedo perder mi trabajo? Sí. Pero lamentablemente es un esfuerzo tan titánico de poder cambiar la mentalidad del humano que sinceramente pues voy a seguir teniendo trabajo. Y todos los que estemos en derecho vamos a seguir teniendo trabajo. Y ahora vamos a la otra parte. ¿El derecho quién lo crea? El derecho es creado pues por el Poder Legislativo. Pero es muy curioso porque hay veces que al momento de crear esta ley, pues no hay una correcta regulación. Y es tal el caso de que hay veces se crean unas cuestiones tan dogmáticas que con las cuestiones empíricas no compaginan. Y entonces ahí vamos a ver, oye, ¿para qué creaste esa ley? Pues es que pues se veía bonita, ¿no? Sí, pero ¿cuál es tu función práctica? ¿Cuál es la finalidad práctica, funcional, social? Y entonces dices, pues no, ejemplo que siempre pongo, ley del maltrato animal. Los legisladores están pensando por los animalitos. Sí, pero no hicieron modificaciones en el Código Civil. Chirriones, o sea que el perro es igual a un bien mueble. O sea que daño a la propiedad. Oye, pero ahí está la ley de maltrato animal. Sí, pero el Código Civil sigue contemplándolo como un bien mueble. Entonces, hay veces que hasta la misma fuente de origen no sabe lo que crea. Y cuando lo crea, literalmente no sabe los alcances prácticos que hay. Eso me di cuenta cuando yo estaba en mi etapa académica, en la parte de haciendo mi tesis, y yo veía que todos mis compañeros de tesis decían, voy a hacer mi tesis de acuerdo a las reformas del artículo tal y adicionar los párrafos tales y las fracciones tales y modificar esta ley, esta ley, esta ley, esta ley. Y yo, wow, ¿no? Y tesis de este vuelo. Y yo les decía, muy bien, más una pregunta. ¿Cómo la aplicas en la sociedad?
pues se está aplicando desde el momento que estoy cambiando la ley. Sí, pero cambiarme unas letritas no me dice nada. Y me dice, bueno, tú tienes tu tesis, ¿y cómo la vas a hacer? Y le dije, es muy sencillo. Mi tesis, tengo que cambiar Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tengo que cambiar ley orgánica de la Administración Pública Federal, tengo que cambiar leyes orgánicas de cada Secretaría de Estado para adicionar mi instituto. En este instituto, pues es una parte académica, pero esta parte académica es algo particular. ¿Por qué? Porque al final, literal, en esa parte académica yo ya traigo profesionales con experiencia que los enfocaría a seguridad nacional. ¿En dónde vas a crear? ¿Quién va a regular a esa institución? En cuanto a la seguridad, la Defensa Nacional o las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y entonces, ¿cómo vas a escoger al personal académico? Sencillo, Secretaría de Educación Pública. Con ellos voy y entonces me voy a los hospitales. ¿Quién es el mejor? ¿Quiénes son los mejores militares? ¿Quiénes son los mejores economistas? ¿Quiénes son los mejores ingenieros en sistema? Y entonces le dije, ya te estoy contestando que no es solo un cambio físico en una ley o crear una ley, sino te estoy viendo la parte práctica. Y entonces la siguiente fase de esa tesis que hice, literalmente era, una vez de que ya te enfocaste, te capacitaste, yo te obligo a hacer servicio social, te obligo a prácticas profesionales y aparte veo con la dependencia con la que estás, voy a formarte al grupo especial en donde si pasa una emergencia y es considerada dentro de la Ley de Seguridad Nacional como uno de los puntos focos rojos y se activa, va mi personal. Si la Secretaría de Estado no lo puede hacer, va mi personal te va a determinar si es un nivel alto, medio, bajo. Y entonces, si es alto y no lo puede la Secretaría, pedimos permiso al Presidente de la República y al Secretario de Estado, y es así, actúa mi dependencia. Y le dije, ¿qué vole? ¿No hay una práctica social? Y le digo, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como investigadores? Cuando entro al doctorado y empiezas a ver que necesitas profundizar del tema, es algo que no se hace en la legislación mexicana. Tenemos esta idea de copiar y pegar sistemas. Muchos me decían en cuanto a mi tesis, Luis, es que tú hiciste una tesis igualita como si fuera un pentágono norteamericano. Le dije, si quieres hacer una analogía, sí, pero si quieres verlo, este instituto está completamente con necesidades mexicanas. Ve los puntos que yo toco dentro de la tesis y son puntos rojos que contempla la Ley de Seguridad Nacional. Hay muchas cosas que en el Pentágono no les importa. ¿Pero por qué? Porque allá no lo viven, pero aquí sí. Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer para que el derecho pueda ser funcional correctamente. No digo que no sea funcional, y de hecho tenemos, por ejemplo, en teoría penal, en materia penal tenemos la teoría más bonita del mundo, pero en la parte de la práctica no es tanto así. Entonces yo creo que la parte del derecho tiene que ser funcional para la vida cotidiana. Si vemos el concepto de derecho, dice, es un conjunto de normas jurídicas que van a regular la relación entre las personas o la armonía entre las personas. Y dentro de esto es, exacto, logra esa armonía. Pero cuando nosotros no logramos esta armonía, literalmente, ¿qué es lo que pasa? Literal no va a ser funcional. Y entonces, por ejemplo, hoy en la mañana con unos hermanos estaba platicando y decíamos, no, es que ahora ya queremos que sean cuestiones técnicas. Y le digo, perfecto, y vamos a crear puro técnico. Muy bien. ¿Y quién va a mandar a los técnicos? Para eso necesitas un profesional. Bueno, y le decía, el otro contexto que tenemos en México es, el día de hoy ya no quieren ser profesionales. El día de hoy ven que un profesional no tiene un buen salario y una persona que tiene un oficio, que tiene una habilidad que la desarrolla, saca un negocio, tiene más dinero que uno y no quiere. Muy bien, algunos no van a querer ser profesionistas, otros van a querer ser técnicos. Muy bien, ¿y qué profesionista va a tener la batuta? Y le digo, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué personaje va a regular a la población? Porque yo siempre he dicho, el licenciado en Derecho es un garante, al igual que una autoridad. Porque tenemos un decálogo del abogado donde nos dice, tienes que velar, asesorar, cuidar y resguardar y salvaguardar los derechos. Muy bien. Nosotros como licenciados lo que pretendemos es salvaguardar los derechos que viene a nuestro cliente. Nosotros como licenciados que después tenemos funciones de servidores públicos o llegamos a un papel servidor público, tenemos que salvaguardar estos derechos. Y como población tenemos la obligación de conocer esos derechos.
pero como población no la conocemos. Y entonces creemos que el derecho, los únicos que lo deben de saber son los licenciados. Y dato curioso, porque en esta semana, pues viendo Facebook, me sale una entrevista que le hace la capitana a una persona que es esposa de un deportista, no sé, que le entrevista a un reportero, Cristian Martinoli, algo así. Y entonces él estaba narrando que él estaba con el doctor Luis, uno que también es comentarista, y le decía, en un minuto le llegaron un buen de mensajes. Más vi que sacó el celular, oye, ¿qué crees? Me voy a divorciar. Oye, ¿qué crees? Me voy a divorciar. Y que varios amigos le dijeron al doctor de que se iban a divorciar. Y que este comentarista le dijo, ¿por qué régimen te casaste? ¿Y tienen hijos? ¿Tienen bienes? ¿Quién se quiere quedar los bienes? Y que después este señor Martinoli decía, el doctor agarra y les dice, ¿sabes qué? Si es sociedad conyugal, entonces le toca el 50%, entonces peleate si puedes negociar. Si es por separación de bienes, todo eso es tuyo, lo de él es de él. Si son hijos, pues si tú quieres la guardia y custodia, entonces la tienes. Y entonces le dice, es que por eso nació de que el comentarista Martinoli le dijera al comentarista Luis, el doctor Luis, porque dice, usted es un doctor en derecho. Y le dice, la experiencia que él tuvo en tantos divorcios que ha tenido, le dio a conocer el derecho. Y yo dije, es que todo mundo puede conocer de derecho, pero nadie conoce de derecho porque la ignorancia que tenemos tanto hace que no sepamos que nosotros sabemos derecho. Vi a un empresario y el empresario me dice, aquí están mis contratos. Oiga, ¿podemos hacer esto porque en mis declaraciones puedo hacer esto? Y puedo evitar esto y puedo hacer estas deducciones. Y yo, pues sí, sabes derecho fiscal, hasta sabes evadirlo. y todos los que somos fiscales, bueno, los que son fiscalistas, yo no, gracias a Dios, pues te saben hacer eso, los contadores saben hacer eso. Y tú eres un empresario que no tiene una profesión. Y le digo, entonces, todo mundo puede saber derecho. Entonces el derecho está tan miscuido, lo reitero, en nuestra sangre, en nuestro ser, y que lo tenemos, y que no sabemos que lo tenemos. Pero al final está en todos los días, hasta porque dormimos, está el derecho. Porque nacemos, está el derecho. Y hasta porque morimos, está el derecho. Porque cuando muere una persona, literalmente, ¿qué es? Registro Civil, Secretaría de Salud, Ministerio Público en el dado caso de que sea una muerte violenta. Y entonces, ya después de eso viene la segunda fase, ya muerto la persona. Sucesiones, transmisión de un patrimonio. Y entonces te dice, ni hasta en la muerte nos deja el derecho. Y sí, está tan inmiscuida que dices, ¿cómo me zafo del derecho? Y ahora yo me haría la pregunta, ¿qué pasa si eliminamos el derecho? ¿Qué sería de nosotros? ¿Tú qué piensas? ¿Qué sería de nosotros? De entrada perderíamos un sentido que ha ganado la humanidad a través de reconocerse como seres humanos. Usted lo dijo, prácticamente desde que somos concebidos, ¿no? La parte del nacimiento, tener una identidad, tener un nombre, tener ahora pues una nacionalidad. Perderíamos ese sentido, esa brújula. Pienso que es como si nos cortaran parte de nuestro sistema celular, que nosotros hiciéramos una mutación a otra especie, porque está muy adentrado en la práctica cotidiana, en la práctica social, pero sobre todo en algo que se llama regular pues nuestra convivencia. Somos una sociedad, ¿no? Somos desde que igual estamos interactuando, salimos, vamos a una ruta de transporte colectivo, ahí está inmerso. Entonces, si el derecho dejara de existir, tal vez estaríamos en un mundo o en un contexto hasta cierto punto pues ya no civil, ¿no? O sea, esa civilidad ya perdería sentido de ser, sería pues regresar un retroceso, porque el derecho también tiene esa parte histórica donde se ha ganado ciertos derechos, también obligaciones a través de todo este lapso que ha caminado el tiempo, ¿no? Y que precisamente algo que tiene que ver la civilización, el pensamiento, es tener un Estado de Derecho, ¿no? Sí, es completamente correcto y es tan mágico, la verdad. Yo al inicio, yo era un poquito renuente en estudiar Derecho. La verdad, yo llegué al Derecho por unas ideas de yo quererme quedar en la Sedena,
porque yo decía, yo voy a ser militar, ¿no? Y bueno, yo en la secundaria yo ni quería ser militar, y pues así que dijeran, fuera un gran estudiante, pues no, ¿verdad? Entonces mi papá siempre me amenazaba de, te voy a meter una militarizada, y te voy a meter al ejército. Y yo, no, no, no. Pero ya cuando entré a la preparatoria y tuve en la secundaria un maestro que me hablaba de historia, y entonces en la preparatoria yo empezaba a leer los libros de historia de México, historia universal, yo dije, ya sé dónde quiero estar al ejército. Y entonces me hice una revisión en un espejo y dije, rayos Luis, eres muy chaparrito, no te van a aceptar en el ejército. Rayos, oye, estás panzón, no te van a aceptar en el ejército. Oye, tienes pie plano, no te van a aceptar en el ejército. ¿Cómo puedo entrar al ejército? El derecho. De ahí me agarro. ¿Y qué me voy a estudiar derecho? Y yo bien contento, dije, hago servicio social y lo voy a hacer en Sedena. Muy bien, llego a mi servicio social, elecciones políticas, Sedena cierra las puertas para servicio social. Gracias, no, pues sí. Y entonces cuando yo entro con una idea de penal. Y entonces en la barra de abogados literalmente formaba penalistas. Y entonces nos metían el penal a tanto que pues yo decía, penal. Tuve la experiencia de tener vivencias en materia penal y ahí aprendí que literalmente nos ponen otros lentes, unos pequeños lentes como tipo lupas. Y entonces ahora el día de hoy voy por la ciudad o por donde yo vaya. Y entonces yo digo, bueno, veo algo normal, ¿no? Así veo personitas y todo. Me pongo los lentes de derecho y derecho mercantil, derecho constitucional, amparo, materia de civil, materia de esto, materia del otro. Y después me pongo los lentes en materia penal y es de rayos. Ese es un delito. Ahí hay trata de personas, ahí hay robo de autopartes. Y entonces uno empieza literalmente a ver más allá de lo que con tus ojos nada más ves. Y entonces uno se pone a ver a las personas y entonces empiezas a ver con quién estás. Porque en una ocasión una persona se sintió ofendida porque le dije, pues es que tiene que ir al psicólogo. Y entonces él dijo, no, pues es que, no. Eso lo hice recientemente en esta semana y él quería hacerse payaso. Entonces pues, le dije, usted me dijo que quería ir al psicólogo, ¿verdad? Le dije, sí, tiene que ir al psicólogo, pero se sintió mal él. Y le digo, es que no se debe sentir mal, es que todos debemos ir al psicólogo. Y le digo, porque nosotros tenemos que sacar esta parte que no podemos literalmente sacar por nuestra propia mente. Y porque a veces no lo podemos ver. Y entonces, literalmente, si nosotros pudiéramos, en verdad, agarrar y limpiar nuestro psique y poderle enseñar a las nuevas generaciones esta dirección o esta guía, las riendas de estas nuevas generaciones serían tan distintas y la armonía que se sentiría literalmente sería tan distinta. Es un tema que estaba tocando yo con mis hermanos en la mañana y entonces estábamos viendo, oye, es que cómo una mente puede cambiar todo. Y yo le decía, es muy sencillo, ve cómo es el pensamiento de la humanidad y entonces ve a tal grado llegamos que literalmente tenemos efectos invernaderos, tenemos efectos del niño. Y entonces eso porque fue generado por un smog, sobre una sobrepoblación, sobre una deforestación, ideologías humanas, en donde no había una regulación de derecho ambiental. Y entonces destrucción de árboles, contaminación de agua, eliminación de flora y fauna. Y entonces dices que es una consecuencia inherente, pues es lo que estamos viviendo, calentamiento global, cambios climáticos. Y entonces viene el COVID y nos dice, todo el mundo se tiene que encerrar. Y la interacción con la población y con los seres vivos empezó a rejuvenecer. Y empezaron a salir animales, y empezaron a tener mayor convivencia, la capa atmosférica se empezó a cerrar. Y entonces dijeron, sí, tenemos que sustentar más el derecho ambiental. Tenemos que enfocarnos a derecho ecológico. ¿Qué es a lo que voy con esto? Si nosotros
como humanos no cambiamos esta parte en nuestra cabeza, vamos a seguir teniendo ideas en donde nosotros mismos vamos a romper esta armonía como población. Y no solo entre humanos, sino vamos literalmente a romper la sinergia con todo nuestro planeta Tierra. Y es el caso, una vez escuché o vi en un artículo que decía que si juntábamos a toda la población humana, juntitos, todos caben en nuestro estado de Colima. Y entonces decía, ¿cómo una pequeña cosita de nada está despedazando un planeta Tierra? Y entonces yo decía, la importancia que debe de tener el derecho, lo estaba pensando ahí en la mañana que estaba platicando con mis hermanos, y yo decía, la importancia en verdad que debe de tener el derecho y que se debe de regular. Y ahora vamos a la otra parte con mi maestra María Guadalupe Jacaranda Martínez Tobar. Saludos, doctora. Saludos, sí. Y mi gran colega, el licenciado Alan Flores Nava, ellos me dijeron, Jacaranda me decían, yo les voy a enseñar bien. Y entonces ella nos preguntó, ¿y por qué creen que les voy a enseñar bien? Y nosotros, pues no sé, nos quiere molestar la vida. Y entonces ella dijo, un día cuando ustedes tomen las riendas, yo ya estaré viejita. Y yo quiero que cuando tomen las riendas, sepan tomar las riendas. Y entonces esas palabras llegaron a mí. Y entonces empecé a comprender la responsabilidad que nosotros como licenciados en Derecho tenemos. Y es cuando dije y reafirmé, somos garantes del derecho. Somos garantes de cuidar hasta el planeta Tierra. Y entonces el día de hoy están dando este auge de materia ecológica, materia ambiental, materia energética. Y entonces vamos a ver de que tenemos que evolucionar. ¿Por qué? Porque desde un simple plano psicológico de nuestra avaricia, nuestra codicia, nuestro querer abarcar más, producir por producir, ya no producir por necesidad, sino producir por producir, está generando cambios en nuestra sinergia con nuestro planeta Tierra, que estamos eliminando todo. Estamos eliminando los árboles, estamos contaminando el agua, estamos destruyendo la capa atmosférica, estamos quemándonos más. Y entonces todo esto va a ser un cambio, porque al final vamos a tener consecuencias biológicas, literalmente. Y entonces esto, si nosotros no ponemos un parteaguas y como sociedad y como humanidad no comprendemos en verdad de que tenemos que saber nuestras cuestiones básicas, no vamos a hacer nada. Y es el punto tan magnánimo en el que puedo demostrar, a simple palabra, lo tan inmiscuido que está el derecho en nuestro ser. Doctor, dos preguntas que me gustaría que desarrolláramos. Todavía tenemos tiempo antes de entrar a la recta final. El derecho es parte fundamental para entendernos como seres humanos, para entendernos como sociedad, para entendernos como Estado. Pero ¿qué pasa cuando el grueso de la población, y aún me incluyo allí porque no tengo los conocimientos para poder tener una óptica con mayor profundidad, ¿por qué tenemos ese estigma que los abogados, como hablara el maestro Ángel Osorio en El alma de la toga, que un libro que me ha abierto la perspectiva, por cierto, saludos a la doctora Ana Leonor, y uno que usted me hizo también leer, Cartas a un estudiante de Derecho, el maestro del doctor Carbonell. Desde luego que a uno le va cambiando, ¿no?, la perspectiva, pero ahí se habla de la ética, y muchos profesionales del derecho, muchos, no todos, tomaron una ruta de repente como lo que propone el maestro Ángel en su capítulo de La Chicana. Es decir, de repente licitan con trampas, con una serie de que van en contra de la ética del ser humano y más, esa ética deontológica que debe tener un jurista. Esa sería una pregunta. ¿Por qué la sociedad todavía siguiendo teniendo ese prejuicio hacia ustedes, los profesionales del derecho? Una. Y la otra pregunta que pienso que también se compagina. ¿Qué pasa cuando un estudiante de Derecho tiene ese sueño todavía de cambiar la justicia? Y que de repente la mayoría de los maestros dicen, no, por ahí no es.
la realidad es muy cruda, más del jurista. O sea, no vas a poder transformar, no vas a poder cambiar nada del status quo. Ejemplo. A mí en lo personal, al contrario, me aferro más a la idea que sí, que se puede hacer cosas, pero ¿por qué esos pensamientos? Primero, en el grueso de la sociedad, ¿por qué ese prejuicio hacia el profesional de leyes? Y la otra, ¿por qué se tiene una perspectiva donde no podemos lograr cierta justicia? Muy bien, a tu primera pregunta me voy a remontar a una materia que se llama teoría del Estado. En teoría del Estado, por lo menos a mí me dijeron, hay dos grandes personajes, uno que es Juan Jacob Rousseau con su contrato social y el otro que es Nicolás Maquiavelo con el Leviatán de Thomas Hobbes. Y entonces son dos choques de ideas tan grandiosas, porque uno dice, todo es un contrato social y si todos cumplimos el contrato social es tan armónico y tan bonito que todos vamos a venir de una forma muy bonita. Y entonces por otro lado Thomas Hobbes decía, no, tenemos que crear el Leviatán porque el humano es malo por naturaleza, ¿no? Yo siempre les digo a todos mis alumnos, hay que entender el contexto social en que vivía. Thomas Hobbes, al momento de que él vivió una época de anarquía total en el lugar donde él vivía. Y entonces cada quien hacía lo que él quería. Y entonces él por eso se quedó con esa idea de el humano es malo por naturaleza. Y entonces por eso él crea la obra magnánima de Leviatán, libro que nos hacían leer en la barra y te lo vas y te lo lees y si no se lo sabes, vete de mi clase porque estás reprobado. Entonces nos hicieron leer ese libro, bueno, por lo menos a mí, a los que estuvieron en mi grupo, y si me llegan a ver o saben que estoy aquí, pues recordarán esas épocas. Y entonces ahí yo entendí de que hay bien y mal, ¿no? Y que no puede haber completamente bien y no puede haber completamente mal, ¿no? Me voy a retomar a una parte de Star Wars, soy muy fanático de Star Wars, y entonces la ideología de las películas nos decía que los Jedi querían erradicar a los Sith. Los Jedi es la parte de luz, los Sith son una parte oscura, y entonces ellos pensaban que como Jedi erradicaban a los Sith, literalmente se iba a generar una armonía. La pregunta, hay en unas últimas partes de una que se llama Clone Wars, uno de los personajes más grandes de que todo el mundo conoce, que es Yoda, él tiene una experiencia, porque él empieza a ver que efectivamente un elegido llamado Anakin Skywalker iba a ser el elegido, que como estaba en los Jedi, pues ya tenían el fin de que iban a ganar, y oh sorpresa, pues que Anakin Skywalker se vuelve al lado oscuro y se vuelve Darth Vader, y entonces después viene Darth Vader y elimina a los Jedi, y entonces después viene Luke Skywalker, que es su hijo, y entonces después hay un conflicto con Darth Sidious, que es el Sith de los Sith, y Darth Vader mata a Darth Sidious, y entonces se logra el equilibrio. Esto es a lo que quiero llegar. Nosotros como humanos tenemos tanto la parte buena como una parte mala. Ahora, vámonos al contexto que a los licenciados en Derecho nos enseñan a comprender cómo funciona la sociedad. Nos enseñan a lo que se debe de hacer, lo que es el deber ser, lo que no se debe de hacer y lo que sabemos hacer, que nadie sepa cómo hacerlo. Y entonces yo siempre les he dicho a los alumnos, por ejemplo en penal, ¿y usted cómo mataría a una persona? Pues sencillo, si tienes conocimientos de criminalística y medicina, así, y esto, y esto, y esto, y para tener tu coartada, así, así, así. Ministerio Público va a investigar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues cubres, o sea, juego de ajedrez. Empiezas a anticipar por dónde te pueden pegar y así puedes prevenir. Pero aquí viene otra palabrita muy inmiscuida que es la ética y la moral. Pero en la ética y en la moral también está estas dos palabritas de bien y mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros acabamos de estudiar Derecho, nosotros somos personas capacitadas para hacer cosas bien, para hacer cosas mal que parecen bien y para juzgar cosas mal. Tenemos materia civil, familiar, mercantil, laboral, administrativo, y tenemos penal, lo que no tenemos que hacer, y que si lo hacemos, cuáles son las consecuencias que pueden pasar. Pero también tenemos otras materias en donde nos dicen cómo funciona el Estado. Y aquí viene una parte donde este conocimiento técnico jurídico lo mezclamos literalmente con nuestros valores.
pero primeros valores que nos enseñan son valores morales. En esos valores morales son ideologías plasmadas por una sociedad. Pero yo siempre he dicho que esta moral es tan hipócrita y tan doble cara, porque yo siempre, y pongo el ejemplo, ¿no? Antes, en las épocas de Colón, o en las épocas de Napoleón Bonaparte, el ideal de una mujer buena, bonita y guapa era una mujer gordita. El ideal y la moral de tener una mujer esquelética es una mujer bonita, y que una mujer gordita pues es una persona que tiene problemas de salud y que pues que no. Y entonces la moral empieza a cambiar. Y por ejemplo, antes decían es que los hombres barbones se veían muy varoniles, y el día de hoy un hombre barbón se ve muy sucio, porque pues es mejor una persona que está limpiecita y se rasura y todo. Entonces esta moral cambia constantemente con las necesidades de la población. Y entonces ahí viene la siguiente fase, que es la ética. Y entonces aquí nosotros como profesionistas hay una materia que es ética. Y en teoría la mayoría de las escuelas nos enseñan el mundo de rosa. El mundo de rosa de tú tienes que hacer cumplir la ley. Y entonces la ley dice que puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto. Si haces esto, tienes esta consecuencia buena. Pero si haces esto malo, tienes esta consecuencia mala. Pero lo que la escuela no te dice es de que a veces lo bueno no es bueno. Y a veces cosas malas, pues a veces es buena. Y les dije, aquí van a entrar, o siempre le comento a mis alumnos, van a entrar en una toma de decisiones. Porque tienen que valorar literalmente beneficios, pros y contras. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros sabemos jugar con las mentes de la persona. Porque uno, nos aprovechamos de la ignorancia de las personas porque no conocen sus derechos. Dos, nosotros sabemos y tenemos la obligación de salvaguardar a esas personas que no conocen ese derecho. Pero lamentablemente muchos colegas, al tomar la decisión de hacer cosas que no deben de hacer, etiquetan la imagen del licenciado. Yo siempre he dicho que aquí no puedes jugar a una moral completa, porque si no serías un completo hipócrita. No puedes jugar a una ética completa porque eres un hipócrita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tú tienes que valorar dependiendo de la situación. Yo siempre llego con los de primero y les digo, muy bien, alumnos, ¿quién de ustedes nunca va a ser corrupto? Yo, y todo el mundo levanta la mano. Y les digo, vamos a hacer este contexto, alumnos, muy bien, yo soy fiscal y entonces tengo uno de sus familiares, seres queridos, no me importa quién sea. Yo lo agarro, lo vi, le dije a los policías, ¿qué crees? Agárrenlo, le metemos 20 kilos de coca. ¿Qué onda? Me lo voy a llevar. ¿Quieres que salga? Dame 20,000 pesos. ¿Quién de ustedes me da dinero? Pues yo. Y así de, chirriones. O sea, entonces los que me dijeron que van a dar dinero, pues bajen la mano. Y los que dicen que no me van a dar dinero, literalmente, pues sigan levantando la mano. Muy bien, siguiente fase. Llegamos al proceso y hago encuadrar todo perfectamente para que su familiar se vaya al centro penitenciario y le den unos buenos años de prisión. Yo lo voy a defender conforme al derecho. Hago de una forma que no lo puedas hacer. ¿Qué huele? ¿Me vas a dar dinero o no? Y unos empiezan a bajar la mano. Y entonces hay uno que agarra y me dice, pues ni modo, aunque mi familiar se vaya al centro penitenciario. Y les digo, va, ahora te voy a transmutar allá, al centro penitenciario, y voy a hacer que tú veas como a tu familiar, con los ojos de tu familiar, y veas que cuando llegas te van a agarrar a golpes. Si nos das dinero, no tienes protección. Si no, te vuelves un chalán. Y si no, pues ¿cómo sobrevive? Hay una frase de un amigo que dice que el centro penitenciario es el hotel más caro del mundo. Y sí, es el más caro del mundo. De que tienes que pagar, o que tengas una gran fuerza, habilidad para defenderte solo y que nadie se quiera meter contigo, pues ya la libraste, pero es muy poco el porcentaje. Y entonces al final me dicen, es que usted ya nos rompió todas las ilusiones. Y les dije, no, quiero que veas que al final tú tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones tienes que ver qué tan benéficos son. Pero es que usted lo que me acaba de decir son actos de corrupción y es abuso de autoridad. Y le digo, sí, pero ¿cómo lo contrarrestaste? Nadie pudo decirme cómo contrarrestarlo. Uno me decía, es que somos de primero, ¿cómo lo vamos a hacer?
me voy con los de grados más altos, les hago la misma propuesta y ya me hablan muy técnicamente, que procedimientos abreviados, que suspensiones, que servidores públicos, que teléfono rojo y todo, ¿no? Y entonces en eso vamos a ver que aquí la toma de decisiones que debe de tomar cada persona tiene que estar consciente. ¿Por qué? Porque la va a tomar. Y tiene que estar consciente de que estamos en un sistema tan hermético que hay veces que es imposible o parece imposible. Algo que aprendí de la maestra Jacaranda y que aprendí del libro del Círculo Negro es: tú solo contra el mundo no puedes, pero tú sí puedes hacer un cambio interno. Si ese cambio interno tú lo haces con tus círculos pequeños, ya no eres uno, ya son dos. Y esos dos van a enseñar a otros dos, ya no son dos, son 4. No podrás cambiar el mundo completamente, pero por lo menos puedes cambiar el mundo de una persona. Cambiando el mundo de esa persona cambiará el mundo de otra persona. Y ahí es donde radica el cambio. Entonces, de que se puede cambiar, se puede cambiar. La proyección titánica a la humanidad completa, en verdad es un reto, no es imposible, pero va a costar mucho. Gracias, doctor. Prácticamente estamos llegando a la recta final, si no es que al final ya. Rápidamente, antes de que usted dé su conclusión, saludo ya para despedir el programa del día de hoy. Quiero hacer los anuncios, ya saben, la cartelera ya tradicional, son rápido algunos eventos que vamos a tener. De entrada les hago la invitación a la Noche Mexicana de Rock, que están allá promoviendo para el 16 de septiembre, Noche Mexicana de Rock. Va a estar la banda Rabietas y Memorama. Les hago la invitación porque va a ser en el Dada X, próximo 16 de septiembre, sábado, a las 19:30 horas. Y bueno, también recordar que estamos festejando 3 años de Paisajes Humanos, Voz, Poesía y Canto. Vamos a tener un encuentro cultural a través de la poesía, a través de la música, a través de la poesía, en el exconvento del Desierto de los Leones. El próximo domingo 10 de septiembre van a estar grandes exponentes de la poesía como Romy Blues, como Valeria Ramos, Poesía Luna. Va a estar Lizzy de ESA, también va a estar Mestli. En la música va a estar Tonatiu de la Cruz Barajas, Luis Hernández, va a estar Alberto Durán y Viento Nocturno. Yo quiero agradecer a 2 personas en especial esta noche, y desde luego también al doctor que estuvo aquí con nosotros. Una de ellas es a mi hija Sofía Alejandra, porque cumplió ayer 18 años, y ella es la que hace prácticamente los flyers de Paisajes Humanos y también de Las Huellas del Alba. Te amo, hermosa. Y a la doctora Leonor, Ana Leonor, porque ella fue prácticamente importante para darle esta temática a lo que es el derecho en la vida social, en la vida cotidiana. Y le cedo la palabra para cerrar, doctor, agradeciendo nuevamente por su sentido humano. Es algo que siempre voy a resaltar desde que lo conozco. Supe que usted se cocina aparte, lo digo así fuerte, quedito y fuerte. Usted tiene ese sentido humanitario, intelectual, que a la par lo hace ser distinto a los demás abogados. Y es cierto que no conozco a tantos, pero usted sí se cocina aparte, y se lo digo de frente, con el corazón. Muchas gracias por estar aquí en Las Huellas del Alba, en el mundo onírico de la radio. Concluye el programa, por favor, doctor. Pues muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad estaba muy nervioso, sigo un poquito nervioso. Muchas gracias a la parte técnica, al equipo que tiene aquí muy profesional. Y pues muchas, en verdad reitero las gracias. También es una parte impresionante porque encontrar alumnos como usted a veces es muy difícil. Es muy difícil el que tengan esta parte social humana, es bastante difícil porque no se puede encontrar en muchas personas. Y pues también pues quiero mandar saludos a mi santa madre, y si pudo poner la grabadora porque salí en la televisión y en la radio, qué genial. Y si también mi colega Manso y Alan también pudieron poner la grabadora, pues qué genial. Y pues muchísimas gracias, y pues fue un placer y un gran gusto. Gracias. En nombre de Jen y un servidor Alex Salamandra, les damos la cordial invitación para que sigan con nosotros sábado a sábado, pero no sin antes decirles que en esa caja de la vida donde guardamos nuestros recuerdos
solamente se abre con una llave llamada agradecimiento. Muchas gracias, desde luego, a mi compañera Jen, al doctor Mesa, que sea la primera de muchas veces que nos acompañe, y sobre todo a ustedes, porque ustedes son para quien hacemos llegar estos mensajes. Así que recuerden que de un polvo y otro polvo, hacemos siempre polvanera. Oro, miel y plumas de quetzal, siempre para todas y todos ustedes. Gracias. ¿Dónde está mi cielo? ¿Dónde está mi luz? Ella es mi esperanza. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde está mi vida? Solo siento bruma en mi corazón. Estaré refulgiendo mientras alguien recuerde. Prende un cirio, Padre querida, Padre llévame flores, ríe por mí.
Las huellas del alba. Recuerda, el amanecer trae una oportunidad para que tu suerte esté en tus manos.